Continuando con los ejercicios de circuitos con transistores, nos piden calcular la ganancia, la resistencia de entrada y salida considerando el efecto de modulación de canal. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de amplificador es este. Para eso sabemos que tenemos que observar dónde está la entrada y dónde está la salida. Con color rojo voy a identificar la entrada y la salida. Entonces vemos que el amplificador como tal es M1, donde su entrada está por el gate o por la compuerta y la salida está por el source o por la fuente, ¿no? Entonces observamos que estamos delante de una topología seguidor de fuente, ¿sí? O también recordemos que lo podemos llamar drenaje común. Sin embargo, es más común encontrarlo como seguidor de fuente. Lo que tenemos que hacer es recordar que M2 servirá como fuente de polarización, es decir, es una fuente de corriente simplemente. Por lo tanto, su resistencia equivalente sabemos que es en este caso M2 está en configuración fuente común. Entonces, su resistencia equivalente, vamos a anotarla por aquí, es aproximadamente RO2, es decir, la de modulación de canal. Muy bien, ya teniendo esto podemos redibujar nuestro esquema. Entonces tendríamos nuestro transistor NMOS con una fuente, ¿no? Aquí está la salida y aquí está la entrada. Este es alimentación y este es RO2. Entonces, de este esquemático nosotros ya podemos dibujar, por ejemplo, el diagrama de pequeña señal, teniendo como resultado lo siguiente. Fuente de Bin, alta impedancia, resistencia RO2 que va a tierra, aquí también va a tierra, nuestra fuente de corriente de valor GM, BGS, nuestra resistencia de modulación de canal, y pues aquí va a tierra porque recordemos que es BDD, ¿no? Y esa no es variante en el tiempo. Entonces aquí tengo BIN, BGS y aquí sería RO1, pues es del transistor 1, ¿no? Muy bien, también aquí tenemos, recordemos, Vout, porque recordemos que la salida está en esta resistencia. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para encontrar la ganancia? Pues ley de corrientes de Kirchhoff en Vout. Vamos a proponer la dirección de las corrientes. Yo voy a proponer que, por ejemplo, la de RO2 sale del nodo, esta también sale, y pues la de la fuente entra al nodo. Entonces, esta sería I de RO1 y de RO2. Entonces, tendría yo en Vout la ley de corrientes de Kirchhoff, serían las corrientes que entran, en este caso sería GM, BGS, es igual a la sumatoria de las que salen, sería I de RO2 más I de RO1. Ahora, nuestra consideración. Vemos que BGS es igual a Bin menos Vout, ¿sí? Es decir, recordemos que es la terminal positiva menos la terminal negativa. La terminal positiva es Bin y la terminal negativa es Vout. Muy bien, entonces sustituyendo esta consideración en la ley de corrientes de Kirchhoff, pues vamos a tener GM por Bin menos Vout. Y esto será igual a I de RO2. Bueno, vemos cuál es el voltaje en RO2, pues es Vout. Entonces tenemos Vout sobre RO2 más I de RO1. Vemos quién es el voltaje de I de RO1, pues es igual Vout y del otro terminal es tierra. Entonces será Vout sobre RO1. Vemos que están de hecho en paralelo, ¿no? Estas resistencias. Bueno, ahora lo que hacemos es ley distributiva en estos términos y tendría yo simplemente GM Bin menos GM Vout y esto será igual a Vout sobre RO2 más Vout sobre RO1. Despejando Bin, GM Bin, vamos a tener Vout, vamos a factorizar y tendría yo GM más 1 sobre RO2 más 1 sobre RO1. Recordemos que la ganancia AB es Vout sobre Bin, entonces tengo que dejar todo en términos de Vout y de Bin, cosa que ya tengo. Entonces solo nos faltaría despejar pues Vout sobre Bin. En este caso lo que tenemos que hacer es Bin pasarlo del lado contrario de nuestra ecuación y tendríamos simplemente Vout sobre Bin es igual a GM por RO2 paralelo con RO1 paralelo con 1 sobre GM.
Listo, esta será nuestra ganancia. Sin embargo, nosotros sabemos que si hacemos RO2 y RO1 suficientemente grandes, o podemos decir más grandes que 1 sobre GM, que normalmente pues eso va a ser, si por ejemplo estos son del mismo orden, pues simplemente el paralelo, recordemos que lo va a reducir a la mitad, si más o menos son iguales. Pero si son mayores a 1 sobre GM, pues va a predominar, o el valor que va a predominar en el resultado pues será solamente 1 sobre GM. Entonces, si hacemos RO2 y RO1 grandes, lo que voy a tener es Vout sobre Bin es igual a GM por 1 sobre GM, simplemente. Por lo tanto, esto es aproximadamente 1 y volvemos a tener un resultado de pues el seguidor de fuente, ¿no? Cuya ganancia es 1. Sin embargo, si RO2 y RO1 no son lo suficientemente grandes comparado con 1 sobre GM, pues el resultado más aproximado será el anterior al que hemos llegado. Entonces, tenemos dos posibilidades y dependerá de las características reales de nuestros transistores. Ahora, como ejercicio, una buena aproximación es decir, bueno, RO2 y RO1 son mucho más grandes que 1 sobre GM y por lo tanto su ganancia es 1. ¿De acuerdo? Vemos también para la resistencia de entrada que la fuente de entrada está en el gate, entonces la resistencia es esta. Por lo tanto, vemos alta impedancia, entonces concluimos que Rin es igual a infinito, o podemos decir que simplemente es muy grande, que es tan grande que se considera un circuito abierto y por ahí no pasa corriente, ¿no? Entonces tenemos Rin es igual a infinito o a una resistencia muy grande, la ganancia es igual a 1 y ahora hay que observar cómo calcular la resistencia a la salida, y para eso nos vamos a pasar a otra página. Recordando que para la resistencia a la salida nosotros tenemos que proponer una fuente de voltaje de valor Vx, o ya sabemos que podemos ocupar cualquier variable, y hacer la relación Vx entre la corriente que produzca o la corriente que pase por esa fuente de voltaje. En este caso, pues si yo lo nombro Vx, pues voy a tener Ix, ¿no? Entonces vemos que en la salida, entonces tenemos que conectar una fuente de este estilo, cuyo valor es Vx. Y esta será la corriente. Teniendo esto en cuenta, pues vemos que simplemente voy a tener una resistencia hacia arriba, ¿sí? Y una resistencia hacia abajo. Para la resistencia hacia arriba, nosotros vemos esta configuración y vemos que quiero una resistencia medida desde el source de un NMOS, ¿no? Entonces, sabemos que esto aproximadamente es 1 sobre GM1. Si no sabemos de dónde viene esto, yo les recomiendo que vean los videos que ya están en el canal, en donde se explica el modelo de pequeña señal para cada configuración del MOS, ¿sí? Y por último vemos que para el transistor de abajo, que es este, la resistencia equivalente, puesto que lo estoy midiendo desde el drain de un NMOS, pues es aproximadamente RO2. Significa que la resistencia a la salida será simplemente el paralelo de estos dos, ¿no? Porque vemos que voy a borrar esta parte, que encerré en morado, y voy a borrar también la parte de arriba. Vemos que por un lado el transistor M2 está a tierra y el transistor M1 también está a tierra en pequeña señal porque es BDD, recordemos que eso es tierra en AC, ¿no? Y comparten el nodo de en medio, por lo tanto están en paralelo estas resistencias. Es como tener una resistencia a tierra, aquí tener el nodo y aquí tener otra resistencia a tierra, ¿no? Entonces decimos que esto está en paralelo, puesto que ambas terminales están conectadas entre sí. Entonces esto es como el equivalente, donde este es 1 sobre GM1 y este es RO2. Por lo tanto, la resistencia a la salida será aproximadamente 1 sobre GM1 en paralelo con RO2. Nuevamente, si nosotros ya dijimos que queremos una ganancia de 1, pues teníamos que hacer RO1 y RO2 más grande que 1 sobre GM. Entonces, si eso se cumple, podemos decir que ROUT es aproximadamente 1 sobre GM1, teniendo un resultado de baja resistencia a la salida. Por eso decíamos que este es un buen
circuito de acoplo o de buffering, como también lo podemos encontrar en los libros, puesto que tengo una baja resistencia a la salida y una ganancia prácticamente unitaria. Bueno, con esto concluimos el ejercicio calculando lo que es la ganancia, la resistencia a la entrada y la resistencia a la salida, considerando el efecto de modulación de canal.